Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que a ver, amigos, vengáis en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos con nuestro musafir Carlos, que nos va a contar en esta tercera parte del interview, nos va a contar un poquitico más de cuál es esto de la web 2.0. Ya nos ambecimos en los filmes anteriores cómo funcionaba esta idea de Separat 4. Carlos, ¿cuál es esto de la web 2.0? Ujú. La otra, hablamos de la web 1.0 como la web más que todo meldada, donde no era colai del todo interactuar con otra gente. La web 2.0 es lo oposado, lo contrario a esto. Es una web participativa, multisemiótica y multimodal. Esto quiere decir que la gente puede interactuar con otras personas en todo el OLAM en tiempo real, también de modo asíncrono. Y afuera de esto es multimodal y multisemiótica para mordi que la gente pueden exprimarse y accesar contenido no solamente con el verbos escritos, ma también contenido audiovisual y así y así. Ujú. Entonces podemos decir que YouTube estaría adentro de esta idea de la web 2.0, ¿no? Seguro, y por esta razón el capítulo segundo es exactamente lo que toca a los archivos digitales en YouTube que se hicieron en ladino. Y aunque el primero de estos fue en 2011 de la Autoridad Nacional del Ladino, que tiene un carar de filmos enteramente en ladino, que los editó Matan Stein, saludicos a Matan, y estos son todos en Israel. Y aunque después tenemos Ladino 21, seguro, saludicos a Alejandro que nos está sintiendo hoy. Tenemos Ladino 21, que es un poquitico más global, como sabemos, y aunque tenemos un carácter de interviews en muchos países del OLAM, más de 20, y esto es lo que hace al Ladino 21 más especial. Ahora de esto están los interviews de Farad, que muchos están en español, pero también muchos en ladino y propio como los encuentros de Al-Haz. Saludicos a Liliana y Marcelo. Y después están Belaj, que es una firma que se dedica a lenguas en peligro de extinción en Austria y aunque tienen una colección de filmes en Estambul con subtítulos que son muy interesantes para empezarse la lengua. Y afuera de esto tenemos Endangered Language Alliance, que hace lo mismo, más en New York. Tienen filmes con Benny Aguado, por ejemplo, Daisy Braverman. Saludicos a todos. Y estos son los archivos digitales del ladino, y aunque estos archivos digitales nos dejan ver otro aspecto del ladino que no teníamos acceso con listas de mail. Este aspecto audiovisual. ¿Cómo suena el ladino? No lo sabemos si mail damos un mail. Más lo podemos ver si podemos ver a la persona, los gestos que hace, cómo se exprima el tono, la voz y así y así. Y aunque tras ver solo los archivos digitales, tenemos una perspectiva mucho más completa de cómo es el ladino en el siglo XXI. En particular el ladino XXI porque todos los filmes son sobre el ladino y del ladino en el siglo XXI. Y están creados en el siglo XXI. Ujú. Sí, esto es. Y ama mismo YouTube da ainda es una calella de una dirección, ¿no? Por mor que estamos Ujú, sintiendo el ladino. Si nos placería culanear el ladino en la media social, ujú. ande cale decir a la gente que tiene que... Tienes razón que en YouTube no se puede interactuar tanto como en la media social, seguro. Más es verdad que propio en las remarcas podemos algunas veces hacer comentarios, decir, no, esto no es como tú piensas, el ladino no es español medieval y así, así. Además, sí, es verdad que no es una plataforma para interactuar tanto, es más creación de contenido. Y aunque por esto la más grande parte de la gente, propio yo, no consideramos YouTube una media social, por esto lo metí en archivos digitales, más repositorio. Después tenemos la media social y aunque seguro que de entre Facebook y X, que antes era Twitter, y Instagram y Snapchat y WhatsApp y todo esto, la plataforma que más reushita tuvo fue los ladinadores. Más que todo por el facto que
el registro escrito continúa siendo el más importante para exprimirse y comunicarse en ladino. Y dunque en este sentido el grupo de los ladinadores de Aldo Sevi tuvo mucha riuscita, con la acabó da nuestro caro amigo Aldo, que hace un carar de esfuerzo y de laboro en este grupo cada día y día y tiene materiales educativos y pedagógicos muy interesantes para empezarse la lengua. Ujú. Sí, y seguro ya sabemos que ya nos aventimos que la gente, lo más que todo, se meten a estas páginas desde el teléfono de Aldiquera, ¿no? Con las Ujú, apps. ujú, Ama, ¿cuál es la relación entre esto de tener el teléfono de Aldiquera donde vas a poder seguro ujú, ya ujú, presto entrar a tener este contenido en latino? ¿Con cuál afito con el latino en el que decimos, ¿no? El Zoom Boom. ujú, ujú. Ok, entonces esto es importante. Uno de los puntos más importantes que sulineo en el libro es que culaneando el ladino en el Internet, hacemos una transvaluación ideológica positiva. Esto quiere decir que antes del Internet, mucha más gente pensaban que el ladino era una lengua que no apartenía al siglo XXI. Ahora que lo ven en las apps y este modo de cosas tan contemporáneas, ahora piensan decir para sí, si yo puedo ver filmes de YouTube en ladino y puedo hacer algo semejante a Duolingo en ladino, y también interactuar en Zoom en ladino. Esto quiere decir que el ladino appartiene al siglo XXI, aunque es muy importante también desde el punto de vista ideológico. En lo que toca a las apps, por ejemplo, tenemos un curso de ladino en UTalk. UTalk es muy semejante a Duolingo, para los que conocéis Duolingo, ma de mí para mí es mejor que Duolingo. ¿Por qué? Porque nos permite empezarmos el ladino, en este caso, de más de 150 lenguas diferentes, directamente, sin menester del inglés. Aunque si quiero empezarme ladino de cualquier modo de lengua importante de la diáspora sefaradí, cual que se diga el francés, el ivrit, el turco, el español y así, puedo hacerlo directamente. Turco, ladino. Mismo si no hablo español, si no hablo inglés y así. Y costa muy poquiticas paradas y mismo hay algunas ediciones que son de baldes. Aunque de nuevo meteremos el atadillo en bajo del filmo para que la gente pueda accesar al curso. Y es este modo de dinámica de Duolingo, como vos dije, con estampas y quizzes y así. Y después, el Zoom Boom, aquí tienes mucha razón, fue de mi banda el desarrollamiento más importante de la web 2.0 en lo que toca al ladino. Porque la más grande parte de la gente que habla ladino ya están muy edadados, tienen más de 60 años, y esto quiere decir que cuando la pandemia afectó, casi todos estaban en casa sin posibilidad de comunicarse con más ladinohablantes. Y por esta razón, de esta necesidad, se nació una virtud que fueron los encuentros en Zoom. Y estos encuentros en Zoom fueron los encuentros al Aljar, que tuvieron y continúan teniendo mucha reushita. A punto hicimos el encuentro 200. The Sephardic Digital Academy, que, la, que su patrón es Ethan Marcus, y tuvo muchas iniciativas de cómo hacer, cómo guisar el ladino, la yeshiva de Eliezer Papo, clases de ladino de Karen Sharjón, saludicos desde aquí, o de Rachel Bornig y así. Y afuera de esto, la escuela de Oxford, seguro, Oxford School of Rare Jewish Languages, donde se hicieron y se continúan haciendo cursos de ladino y de jaquetía que son muy buenos, de mucha calidad, tengo sentido. Sí, tengo sentido que el que me está enseñando estos cursos muy bueno en el mismo empezando la lengua. Ya. Sí, esto tengo sentido, sí. Bueno, y ya, esto que dijiste, Carlos, es interesante, ¿no? El cómo la lengua seguro ya aparte al siglo XXI. Y yo creo Ujú. que esto mismo, ¿no? Que está pushando la lengua y podemos verlo mismo en que ya topamos en plataformas como Netflix, mismo Mm, series ande se curan el latino. Esto sí. creo que también lo metiste en el libro. ¿Cuál nos puedes contar? Sí, que tengo un capítulo entero que me tomó mucho tiempo hacer y deshacer y rehacer, que es sobre la primera sesión de las dos series que topamos en Netflix. Antes se habla un poquitico de ladino. Esto no quiere decir que la serie entera es en ladino, pero hay un poquitico de ladino. Nunca topamos de una banda club que es en Turquía, en la mitad del siglo XX, como dijimos antes, en la transición entre Sefarad 2 y Sefarad 3.
Y afuera de esto, la reina de la hermosura de Jerusalén, que es en Israel. Y dunque, mismo como en otros capítulos, hice interviews nuevas que nunca nos hicieron antes con la gente que es la responsable del ladino en estas iniciativas. Y dunque, en este caso, con Izet Bana para Kulub y con Shmuel Rafael para la Reina de la Hermosura de Jerusalén. Saludicos desde aquí. Vamos a ver que el ladino que vemos en Kulub es muy diferente del ladino de la Reina de la Hermosura. El ladino de Kulub es más vernacular, aunque son conversaciones enteras en ladino. Sí, hay alguna cantica, hay algún refrán, más que todo son conversaciones enteras que buscan representar cómo se hablaba el ladino en el siglo XX, cuando de ainda estaban las al cabo comunidades físicas en juntas y de ainda se podía sentir el ladino en la calella y la gente jugando cuando ibas al bacal y así, así. De otro punto de vista, el ladino de la Reina de la Hermosura de Jerusalén no tomó tanto en cuenta la comunidad de hablantes local. Nunca en ladino en Kulub podemos ver a Karen Sharhorn, propia Izet Bana, en Purim y así, así. Y son gente que hablaban y hablan el ladino. Y ahora de esto hay actores, hay mucha gente de la comunidad local. En La Reina de la Hermosura de Jerusalén no hay tantos, son más actores como el personaje de Gabriel, Mercada y así. Más interesante, pienso que es menester que la gente vean y Kulub y La Reina de la Hermosura de Jerusalén para tener una perspectiva más global del ladino.